Génesis capítulo 37, verso 1 al 5. Dice la palabra, como está escrito: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilbá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vamos al verso 18. Ahí mismo en el 37. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle a una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y lo veremos que será de sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre echándole en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Puede sentarse. Hoy quiero hablarle un tema que Dios me ha regalado, y es acerca de los principios de honra. Dígale que tenga a la par: principios de honra. ¿Sabes? En aquel tiempo estaba Jacob ya grande, ya un hombre anciano, veterano, pero todavía engendró 2 hijos, y esos hijos eran José y el último, Benjamín. Pero ellos amaban mucho al Señor. Era una familia que había creído en Dios, creían en el Señor, creían en Jehová, y Jehová estaba con ellos, de tal manera que el Señor los bendecía y hacía florecer su camino. Israel empezó a crecer de tal manera que veían la mano de Dios abundantemente en su vida. Jacob era un hombre bendecido en muchas áreas, pero especialmente era bendecido en hijos. Tenía muchos hijos, pero en medio de uno de ellos estaba José. José era un muchacho de 17 años, era un muchacho que apenas estaba saliendo de su adolescencia. Tener 17 años es una edad bastante difícil, es una edad donde muchas veces las emociones, donde tenemos muchos sentimientos encontrados, y a veces no nos entendemos ni nosotros mismos. Amén. ¿Se acuerda usted cuando tenía 17 años, hermano? ¿Se acuerda usted cuando tenía 17 años dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo sentía usted a veces mariposas en su corazón, en su estómago, cuando de repente se enamoraba, ¿verdad? Pero José, dice la palabra de Dios, que era un muchacho que amaba a su padre, y era un pastor de ovejas, y él era un muchacho muy obediente. Era un joven temeroso de Dios y amaba a su padre, y su padre lo amó tanto y lo llegó a tener en gran estima porque José era obediente. José era un muchacho que era obediente delante de su padre, y era un muchacho que tenía muchas visiones.
era un muchacho que tenía muchos sueños y le llegaron a nombrar José el soñador. Le decían el soñador porque este muchacho tenía sueños y los contaba a los demás y los demás se burlaban de él. De tal manera que este muchacho, dentro de su mente y su cabeza, algo pasaba ahí. Pero me encanta la vida de José porque él siempre fue obediente a su padre, siempre fue obediente a su madre. Aunque la Biblia dice que ella murió, pero José fue obediente en aquella palabra que le dijo que cuidara a su hermanito Benjamín, que le dejó muchas cosas por ahí como recado, ¿verdad? Para que él siguiera ese camino. Y hoy Dios quiere hablarte acerca de este mensaje, y Dios me hablaba principios de honra. Dígale al que tenga a la par, principios de honra. Número 1, el principio de honra que encontramos en la vida de José es la obediencia. José era un muchacho muy obediente. José cuidaba las ovejas. José, los hermanos le tenían envidia porque era un muchacho que su padre lo amaba mucho. Y cuando estaban ellos en momentos difíciles, que iban a luchar y iban a pelear porque eran unos guerreros, sus hermanos, a él lo mandaban a que fuera a dejar un par de quesos, que fuera a dejar leche, que fuera a dejar comida. José obedecía y él iba como su padre le había dicho que llevara esos mandados. Entonces el primer principio que nosotros vemos acá en la palabra es el principio de la obediencia. Por eso te estoy hablando esta noche de los principios de la honra. El primer principio de honra que tuvo José delante del Señor fue ser un hijo obediente, un hijo que amaba a sus padres, un hijo que sus propios hermanos le tenían envidia y un momento dijeron: este muchacho se está levantando y se está creyendo más que nosotros y tenemos que matarlo. ¿Te puedes imaginar que tus propios hermanos te tengan envidia y te quieran matar y te quieran destruir? Y Dios me daba una palabra esta tarde cuando leía esta porción, y el Señor me decía: Gerson, aunque te quiten la túnica, no van a poder quitarte la unción. Aunque te quiten la túnica, no te van a poder quitar tus sueños. Aunque te quiten la túnica, no te van a poder robar el gozo, no te van a poder robar la bendición, la obediencia que está dentro de ti. Yo no sé quién está recibiendo el mensaje, pero quizá ha habido alguien que se ha levantado en contra tuya, ha habido alguien que se ha puesto en contra de tu voluntad, ha dicho cosas molestas, se ha enojado contra ti, te ha difamado, ha calumniado. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que no son tus hermanos, que no son los vecinos, que no es el compañero, es el enemigo que se está disfrazando para querer destruirte. José sabía que Dios le había hablado de un sueño y era que él iba a llegar a ser un rey. ¿Te puedes imaginar que Dios te dijera esta noche: tú vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos? No te la creerías. José recibió esa visión de parte de Dios que él iba a ser un gobernador, y él había entendido el sueño porque Dios le había mostrado el sueño, y era que el sol y la luna y lo demás, los trigales, se venían y se postraban delante de él. El sol y la luna era su padre y su mamá, y los trigales eran sus hermanos, y venía, y ese sueño, esa palabra se iba a cumplir, porque Dios no miente, porque Dios es un Dios que Él cumple lo que Él ha dicho. Y hoy quizás tú dijiste: voy a ir a la iglesia porque quiero ver a alguien ahí, o quiero ir a apoyar a Ethan, ¿verdad?, por su cumpleaños, a un niño. Y tú dijiste: tal vez voy a ir, aunque no sé cómo está el clima, no sé cómo está el frío, pero tú decidiste venir aquí estás. Pero yo quiero decirte que Dios ya sabía que tú ibas a estar en este lugar, porque Él ya te estaba esperando. El Señor tenía una palabra de aliento a tu vida para decirte que Él te ama, que tú eres un soñador, y que Él ha puesto sueños, ha puesto títulos, ha puesto nombramientos, Él ha puesto dones, Él ha puesto talentos en tu vida, y nadie te lo puede robar. Nadie te puede robar los sueños y los talentos que Dios ha puesto en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de tu alma. El Señor ha puesto algo ahí. Y hoy no es una casualidad que tú estés oyendo este mensaje. Así que le intentaron quitar su propia túnica que su padre le había hecho. Jacob dijo: le voy a hacer una túnica a mi hijo José, y agarró los mejores hilos, agarró las mejores costuras y le hizo una túnica que es una especie como un abrigo, para que José fuera entre sus hermanos reconocido.
era un objeto, la túnica representaba honra de parte de Jacob a su hijo José. Y los hermanos no pudieron soportar tal cosa porque no le regalaron a ellos también. En un momento de la lucha y de la prueba, el mismo Jacob manda a José con sus propios hermanos a que lo fuera a buscar. Y cuando José iba en camino, él sentía que algo iba a pasar. Él quizá no quería obedecer, pero algo Dios estaba planeando. Porque cuando Dios está planeando algo, muchas veces nosotros no vamos a entender, nuestra mente no va a comprender lo que está pasando detrás de todo eso. Pero lo que sí podemos entender es que Dios tiene el control en medio de ese proceso. Que Dios tiene el control de mi caso, que Dios tiene el control de mi familia, que Dios tiene el control de lo que Él tiene para mí. Y José seguía caminando y llegó con sus hermanos, y cuando mira a sus hermanos empezaron a burlarse de él, empezaron a criticarlo, empezaron a difamarlo y empezaron a decirle: miren, allá viene el soñador. ¿Sabes por qué es esta palabra? Porque todos te van a hacer de menos un día. Tu lucha no va a venir de alguien de allá afuera, va a venir muchas veces de tu propia casa, va a venir de la gente que tú amas muchas veces. Pero es necesario que tú pases este proceso para que vea la gloria de Dios en tu vida. Es necesario que tú seas humillado para que veas la gloria de Dios en tu vida. Por eso dice la palabra: bueno me fue haber sido humillado. Y eso lo dijo David. Muchas veces nosotros vamos a tener que ser humillados. Dígale al que tenga la par: vas a tener que ser humillado. No, pero no se lo está diciendo usted. A mí no me mire. Dígale que tenga la par: vas a ser humillado. ¿Sabe por qué necesitamos ser humillados? Porque la palabra de Dios dice que aquel que se humilla será exaltado, que aquel que entonces será humillado va a ser exaltado en aquel día. Y yo quiero que Dios me exalte, pero no para ser reconocido, ni para que Dios me ponga mi corona, ni para ser galardonado en aquel día, sino que yo quiero ser exaltado junto con el Señor cuando Él venga en las nubes y me diga: hijo, vámonos. Y te diga a ti: vámonos, iglesia. Entonces necesitamos ser exaltados con el Señor, pero antes de eso necesitamos ser humillados. Amén, aleluya. Y José fue humillado de tal manera que sus propios hermanos se burlaban de él, se reían de los sueños que él tenía. Yo estoy seguro que el Señor está hablando a tu corazón y está trayendo memoria a ti de muchas situaciones que tú has vivido, pero hoy te recuerda y te dice: tú eres como un José, tú eres como un soñador, como una soñadora, y los planes que Dios ha puesto, los sueños que Él ha puesto un día en tu corazón, en tu mente, son planes de bien, planes de Dios, sueños que Dios ha puesto. El talento que José tenía, sus hermanos no lo tenían. Y es por eso que salió la envidia en su corazón, porque querían ser como José, pero no se parecían ni en el andado. Nadie lo está creyendo, yo lo creo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los que creemos en el Señor, los que caminamos con el Señor, somos diferentes. Somos personas que tememos a Dios, somos personas que alabamos, estamos riendo. Y José era un joven feliz, era un joven contento, siempre andaba con una sonrisa, como los jóvenes que han venido hoy, ¿verdad? Yo me gozo por ver a estos jóvenes. Joven, puedes darle una sonrisa al que tengas a la par ahí. Si algo es bonito, es la sonrisa de los jóvenes. Señorita, tú te sientes fea, tú te sientes feo, porque dices: no tengo la mejor curva, no tengo la mejor línea. Hoy vengo a decirte que la mejor curva es tu sonrisa. Y con la sonrisa José provocó que sus propios hermanos lo envidiaran. Provocó que esa gloria que él poseía en ese momento, sus propios hermanos querían destruirlo. El diablo quiere verte con la cabeza abajo. Jóvenes, el diablo quiere venir y quitarte ese gozo. Te quiere decir que tú no vales, que tú eres como algo que no sirve. Y esa es la peor mentira, porque la juventud es belleza. La juventud es un tiempo donde tú puedes servirle a Dios. Dice la palabra que José tenía 17 años y su padre lo amaba. Principio de
honra, sé un hijo obediente. Gerson, pero yo me equivoqué, le fallé a mi padre. No importa que le haya fallado, todos le vamos a fallar. Pero es necesario que tú vengas delante del Señor y le digas: Señor, he pecado contra ti, papi, mami, y hoy quiero hablarte, quiero que nos pongamos a cuentas, quiero hacer las paces contigo. Todos nos equivocamos. No creas, hasta tus padres se han equivocado también. Pero es necesario que nosotros volvamos y nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho. Yo muchas veces me equivoqué, muchas veces cometí errores, pero ahora lo reconozco y le digo: Señor, ya no quiero ser alguien que tenga orgullo en mi corazón. Es necesario que nosotros busquemos a nuestros padres. Es necesario que honremos a nuestros padres. Para honrar a los padres, sí, tenemos que hacerlo en vida. Muchos quieren venir e ir a un cementerio, quieren ir a llevarle la mejor cadena de oro a un padre que está en un cementerio, ponerle una lápida de oro, de cristal, de plata, y ahí ya no te va a oír, ya no te va a escuchar. Mejor ahora que estás en vida, llévalo a comer, llévalo allá a comprarle, no sé, algo en el centro comercial, en el mall, como tú llamas, y bendice a tu padre, ámalo, abrázalo, consiéntelo. Amén, aleluya. ¿Sí? Jóvenes, adultos que están aquí, hermanos ya grandes, si tú te has olvidado de tus padres allá en tu país, agarra el teléfono. No se gasta el WhatsApp, ¿verdad que no se gasta? Y llámalos y dile: mire, te amo. Dice: hay mucho frío, no tengo nada que hacer. Agarra el teléfono y llame a toda esa gente. Hónrelos. Ese es el mensaje que Dios me dio hoy. Te puede decir: wow, y eso es lo que estoy viviendo. Sí, eso es lo que Dios quiere para tu vida. Sé una persona visionaria, proyecta amor, transmite la felicidad a través de tu sonrisa, de tu forma de ser, de tu servicio, de tu pasión con Dios. Tiene que ser un joven diferente, una señorita diferente en todo sentido de tu vida. Allá en Guatemala tengo la oportunidad de trabajar en recursos humanos. Hablamos con el pastor esto y llegan 30, 40, 50 jóvenes. ¿Y a quiénes crees que yo contrato? Pasamos la aplicación, llenamos, hacemos la entrevista, llenan su hoja de vida donde está su profesión y todo, y nosotros elegimos a los que tienen mejor conducta, a los que tienen mejor sonrisa, a los que dicen: yo quiero servir. Cuando llenes una aplicación, joven, no pongas ahí: quiero trabajar porque quiero ver qué hago, ¿va? ¿Qué encuentro? Porque no tengo nada que hacer. No, tú pon ahí: yo quiero servir, yo he soñado en esta empresa, trabajar en ese negocio. Sonríe cuando entregues una hoja y vas a ver que entonces tú vas a ser bien visto, porque José tenía esa diferencia delante de sus hermanos. ¿Sí? ¿Te gozas? Bueno, pues principios de honra. Tienes que ser un joven, una señorita, un adulto que tenga eso en su corazón. El principio de la honra es la obediencia, pero también el amor. El amor es otro principio. Nosotros tenemos que ser personas amorosas. A veces somos más amorosos con la mascota que con los propios ahí que están alrededor nuestro, ¿no? A veces somos más amorosos por el teléfono, pero ya en persona ni hablamos. ¿Sí o no, iglesia? No, iglesia, tienes que ser amoroso en persona, tienes que ser amoroso en el teléfono, donde sea, porque tú eres una persona renovada, porque tú eres un joven diferente. La Biblia dice: amados, amémonos unos a otros con amor fraternal. ¿Sí? Entonces tú tienes que verle al que está a la par y decirle: hey, te amo en el nombre de Jesús. Tú vas a decir: ay, ¿cómo le voy a decir yo a este hermano que lo amo si es un hombre y yo soy hombre? ¿No será que sos un gran machista? Es que alguien dijo: no, es que yo no necesito amor. Tú eres el más mentiroso, porque tú necesitas amor. Amén. Entonces el amor es otro principio de honra. Amados, amémonos unos a otros. Dios quiere que nos amemos, que amemos a los nuestros, pero que también amemos a nuestros pastores, que amemos a nuestros hermanos en la iglesia. Honra a tu pastor, honra a tu pastora, honra a los hijos de los pastores. Acércate, ellos no muerden, no comen. Amén. O comen, ¿no? Amén. ¿A que no? Usted se acerca a ella le va a hablar. Usted se acerca a un pastor, no tenga temor, no se le va a poner disciplina o corrección.
Nosotros tenemos que ser personas más abiertas, personas más cercanas, hermano. El mensaje que Dios ponía en mi corazón acerca de José fue esto. Si tú te das cuenta, en la historia de José, ¿qué problema había? Había un problema familiar, un problema de hermanos que no podían estar, parecían perros y gatos. Amén, aleluya. Y si Dios te dice, hey, ve a servir allá. No, yo no voy. Es que allá no me dan ofrenda, dijo alguien, ¿verdad? Es que allá son unos pocos. Uy, es que en esa iglesia no hay Espíritu Santo, dijo alguien. Quédate cuidado porque ten cuidado porque hasta mudo puedes parar. Entonces yo le digo al Señor, Señor, si tú me envías ahí, si tú quieres que yo esté con mis hermanos, pero tengo que estar sinceramente. ¿Verdad? Tú vas a estar contento ahí con los demás. Te dice tu papá y te dice tu mamá, hijo, vamos allá a la fiesta, vamos a ir a un party. Y tú estás ahí, no estás contento, estás con la gran cara. ¿Tú crees que eso es honra a un padre? Hijo, ahí está la comida, ven, vamos a comer. Y no comes. Eso no es honra a un padre. Vas a salir y no sales con tus padres. Tienes que empezar a salir con ellos también. No te avergüences de tus padres. No te avergüences de tus abuelitos. Es el mensaje, es sencillo de entenderlo. Y Dios ha hablado en mi corazón. ¿Quieres unción? ¿Quieres presencia de Dios? Amén, aleluya. Honra a tus padres. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Amén, aleluya. Vayan primero con sus papás y después vamos a ir al cielo. Porque en el cielo no van a haber cortinas. En el cielo no va a poder decir, oh, allá está hermano José, me voy a esconder de él. Y quizás él va a estar ahí con un piano espiritual, ¿va? Y yo a la par de Pablo predicando. No vamos a estar peleando. En el cielo no van a haber cortinas. Pero muchas veces así es el ser humano. ¿Por qué? Porque hay orgullo, hay envidia en su corazón. Y nosotros no podemos ser así. ¿Ah, que no? Dice la Biblia, amémonos unos a otros. Si tu hermano tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y dice aún, si tus enemigos no te quieren, ¿verdad? Tú tienes que quererlos. Así que joven, señorita, muchacho que tú estás oyendo este mensaje, es bello lo que el Señor quiere darte. ¿Tú quieres un día graduarte de la universidad? ¿Tú quieres ser un médico, un doctor, un abogado? ¿Tú quieres ser una persona de bien, alcanzar un buen trabajo, ganar 50 a la hora para arriba? Pues empieza a honrar a tus padres. Empieza a honrar a tu familia. Empieza a honrar a Dios. Amén. Pero tú dices, no, es que yo quiero que Dios me honre, que Dios me bendiga. Pero ni siquiera puedes pagar un bill de la casa ahora. Así Dios no te va a bendecir. Pero si tú empiezas a bendecir el nombre de Dios, si tú empiezas a ser una persona diferente, si tú empiezas a apoyar en casa, Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Dios va a abrir los mismos cielos para ti. Te van a llamar por teléfono, te van a decir, oye, quiero que vengas acá a trabajar conmigo. Porque Dios honra, porque Dios bendice, porque Dios abre puertas, porque Dios es un Dios de bendición también. Pero Dios va a probar tu corazoncito. Dios va a probar tu fe. Principios de honra. José honró a Dios con todo su corazón. José honró a sus padres. José honró a sus hermanos. Aunque sus propios hermanos lo echaron al pozo para que muriera, José honró a sus hermanos. Dice la palabra que Rubén se levantó y dijo, no matemos a José, porque mi padre se va a enterar y nos va a quitar todo. Rubén dijo en su corazón, no es necesario que lo matemos. Metámoslo en una cisterna y mañana vemos qué hacemos. Y eso hicieron, lo metieron en una cisterna, en un hoyo, y tiraron a José ahí. Y la palabra de Dios dice que no había agua en ese lugar, porque si hubiera agua, se hubiera ahogado. Y entonces José
Dice la palabra de Dios que al siguiente día, entonces sus hermanos se levantaron y pensaron en matarlo, pensaron en destruirlo, pensaron en aniquilarlo, pensaron en que algo tenían que hacer con él. Entonces dice la palabra que Rubén dijo: vendamos lo mejor con aquellos que vienen allá. Y allá venían los ismaelitas. Los ismaelitas era una tribu de Israel que venían siendo primos de los israelitas, pero ellos no lo sabían. Y los entregan con los ismaelitas, y cuando lo llevan los ismaelitas lo compran por unas monedas y se lo llevan a José. Y pasó José aproximadamente de 30 a 40 años lejos de su padre, lejos de sus hermanos, porque sus propios hermanos llegaron allá a casa y dijeron que José había muerto, que un león o un animal salvaje se lo había comido. ¿Te puedes imaginar eso? Y ya José ya no existía, pero Dios llevó a José y le abrió puertas, porque José se mantuvo recto, porque José se mantuvo íntegro, porque José fue de ejemplo para sus hermanos. Y eso trae bendición. La honra trae bendición a tu vida, te va a abrir puertas, te va a poner en lugares difíciles, en lugares extraños, pero ahí el Señor te va a bendecir, ahí el Señor te va a levantar, ahí el Señor te va a hacer resplandecer, ahí Dios te va a dar tu esposa, ahí Dios te va a dar tu esposo, ahí Dios te va a dar tu familia, y ahí vas a echar entonces bendición. Y eso le empezó a pasar a José, pero José no cambió sus principios. Dígale que tenga la par: José no cambió sus principios. José se mantuvo recto. José era israelita y lo llevaron allá con los ismaelitas. Tenían otras prácticas, tenían otras cosas que hacer, pero José nunca se inclinó, nunca se negoció con sus principios. Él se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel. ¿Y qué dice la palabra? Que entonces José empezó a crecer. Entonces José empezó a ser un hombre de visión. Empezó a cumplirse todos aquellos sueños, aquella profecía, aquello que Dios le había dicho a José un día. Él lo empezó a ver en tierras extrañas. Amén, aleluya. Como quizás ahora a ti te está pareciendo ahora tu vida, ¿no? ¿Y ahora por qué estoy aquí?, dices tú. Lo que no sabes es que Dios está en el asunto. Lo que no sabes es que Dios está en el plan. Lo que no sabes es que tú viniste por un lugar, por una opción, por algo que pensabas tú, y Dios viene y empieza a hacer su santo Amén, poder. aleluya. José empezó a ver la gloria de Dios. José empezó a ser fructífero. Y dice la palabra que Dios le había dicho que él iba a ser como árbol fructífero. Dios le había dicho a José que lo iba a honrar delante de los extraños, delante de gente que ni él conocía. Pero hubo un día que sus hermanos llegaron allá a Egipto a pedir comida, porque sabes, los mismos hermanos le habían dado la espalda a José, pero José había sido puesto por Dios allá en Egipto para cosas grandes. Y el Señor mandó hambre, el Señor mandó tempestad, el Señor mandó hambruna, pobreza en aquel día sobre los hermanos de José, porque entonces era la única manera que ellos tenían la opción de buscar comida, y no sabían que estaban llegando con el propio hermano que habían vendido. No sabían que estaban regresando al plan que Dios tenía para él, porque José le dijo: serás cabeza sobre tus hermanos y serás de bendición, serás de multiplicación, serás de provisión para ellos. Y es lo que Dios te dice ahora. Aunque Dios bendiga tus bolsillos, aunque Dios te siga dando, tú no dejes de bendecir al necesitado, a aquellos que te necesitan, a tu familia, porque ellos van a ser alcanzados. Y a través de esas acciones, a través de esa forma que tú actúas, tú estás predicando la palabra. Necesitamos tener a Dios en primer lugar. Amén, aleluya. Dios honró la vida de José de algo muy grande y maravilloso. Lo puso como rey, lo puso como príncipe, lo puso como una persona de bien para ese lugar. ¿Sabes que Dios te puede levantar aquí a ti? Dios te puede levantar aquí. Tú estás en un país muy bendecido, en un país que hay mucha oportunidad, pero es decisión tuya qué vas a hacer con tu vida ahora.
Es decisión tuya. ¿Qué vas a hacer ahora? Si vas a ser diferente, si vas a buscar a Dios, si vas a honrar a Dios. Va a ser como tú decidas, como tú cambies tu destino. Y ya no te vas a quedar igual. Amén, ¿O aleluya. quieres seguir la misma práctica que siguieron tu familia? No, tienes que ser diferente, iglesia. Tienes que levantarte y decir: yo voy a levantarme en el nombre de Jesús y voy a dejar esos malos hábitos. Voy a dejar lo que me contamina, las drogas. Voy a dejar el alcohol. Voy a dejar lo que no le agrada a Dios y voy a buscar el buen camino. Porque José decidió honrar a Dios aunque él estaba solo en Egipto, pero Dios estaba con él. Amén, aleluya. Dios permanecía con José aún cuando él se sentía solo. Vaya conmigo a la palabra y quiero que lea ahí en el Salmo 112. Salmos 112. Amén, aleluya. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en la tiniebla la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Te das cuenta de lo que dice la palabra? Es que cuando viene la palabra trae luz, trae algo sobre tu vida. Y no te lo digo yo solo por decírtelo. Te comparto el Salmo 112. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ese fue José, un hombre que fue temeroso de Dios. Y sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa. Sus hijos, Efraín y Manasés, fueron bendecidos en gran manera porque un padre que empezó a hacer las cosas diferentes. Porque Dios levantó a José en medio de Egipto. Dice la palabra que a José le tocaba una tierra, pero no se le fue dada a él, sino que a sus hijos. Y le dieron 2 tierras. Imagínense. ¿Por qué? Porque la honra de Dios trae honra. ¿Cuántos creen que Dios honra? Dios trae un tiempo de honra. Dios honró a José en medio de extranjeros. Dios honró a José en medio de Egipto. Dios honró a José en medio de sus hermanos. Dios honró a José de tal manera que hasta el día de hoy los israelitas tienen este decreto allá en Israel acerca que Dios bendijo y fue el árbol que fue fructífero José. ¿Te imaginas que si tú empiezas a vivir conforme a lo que Dios tiene, al plan que Dios tiene para tu vida, tú vas a ser una mujer de bien? Tú vas a ser un joven de bien. Tú vas a ser una madre de bien. Pero si tú sigues igual, nada va a pasar. Pero si tú sigues igual, las cosas no van a salir bien. ¿Necesitamos qué? Honrar a Dios, hermano. Necesitamos honrar a Dios y dejar lo malo. Vaya conmigo a primera carta de Tesalonicenses 5:12. Tesalonicenses 5:12. Si alguien lo tiene por ahí, me lo puede compartir. Primera. Perdón, es 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. ¿Ahí de quién está hablando, hermano? Está hablando de los siervos de Dios que trabajan en la obra. Tenemos que aprender a ser ovejas. Tenemos que aprender a honrar de manera especial a nuestros pastores. Empieza a honrar a tu pastor.
Quizá tú no vas a oír que muchas veces un pastor viene y te va a decir, hey, dame esto, o los diezmos, como muchas veces lo sabemos, ¿verdad? Pero tú sabes las obligaciones que tienes y tienes que ser de honra para ellos, con tus manos, con tus pies, con tus rodillas. La mano significa de bendición. Muchas veces decimos, no, es que a mí nadie ora por mí, es que hoy no me ministraron, es que hoy no me visitaron, es que hoy no me pegaron un telefonazo. Pero ¿cuántas veces tú vas y oras por tu pastor? Oh, nadie dice amén. ¿Por qué? Porque a veces como iglesia padecemos de eso. Tú quieres que te visite, tú llevas ya 30 años en el evangelio, tú ya no estás de visita. Nosotros en Guatemala ya gente de 10, 20 años en el evangelio, solamente que esté muriendo. Pero esa gente no necesita visita, esa gente necesita jalar a otra gente. Perdóneme. No, es que y tú dices, entonces, hermano, honra. José honró. Ahorita viene la aplicación para nosotros como iglesia. Ya, qué bonito todo lo de José. Sí, qué bonito. Ahorita viene la lija de Dios. Amén, aleluya. Tienes que honrar al siervo, tienes que honrar de una manera especial. Tengo que visitar a mi pastor. Visítalo. No, es que él quizá no trabaja, él no tiene un trabajo, un empleo. Oh, qué silencio. Pero si tú dices, no, la obra de Dios, ven y ora tú 5 horas, no oras ni 5 minutos. Ahora vas a orar por 30, 40 personas. Por eso la palabra que el pastor leía, los sufrimientos del apóstol Pablo, son duros. José, no creas que vivió cosa fácil cuando estaba ahí en ese hoyo, en ese agujero. Él sufría, él lloraba, él se sentía triste, solo. ¿Cómo crees que se siente tu pastor a veces? Triste y solo. Ah, pero es que él tiene su esposa, él tiene su hija. Sí, pero muchas veces necesita una palabra de su oveja. Necesita que la oveja llegue por ahí, ¿verdad? Y le diga, ay pastor, ¿cómo está? Y yo lo aprendí con mi pastor allá en Guatemala. Amén, aleluya. A veces solo quería, para adentro, como el asadón, ¿verdad? Pero tienes que ser de bendición para mí, para los demás. Amén, aleluya. Tienes que ser de bendición para los demás. Y entonces vamos a ser bendecidos por Dios. Amén, aleluya. Ahí dice la palabra en Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Está hablando de los ministros. Reconózcalo. Hónrelo. Amén, aleluya. Agarre 5 minutos de su día y ore por su pastor. ¿Sí? ¿Le parece? Sea fiel al Señor en las finanzas. Usted quiere ser de bendición para su familia. Usted quiere que Dios le honre en sus finanzas. Sea fiel a Dios. Amén, aleluya. Hermano, es que no me alcanza lo que gano, se me hace agua. Tú no has aprendido a bendecir a Dios. Amén, aleluya. Tú no has aprendido a serle fiel a Dios. Y necesitas serle fiel a Dios. José dice que lo mandaban a llevar el queso. El queso, los lácteos, ¿qué es? Comida. Ahí está el mensaje. Ahí está la palabra. Ahí está el mensaje que tienes que preocuparte por tu familia. Exhortamos pues y a los que nos amonestan. Hermano, es que me está regañando mucho mi pastor. Es que es muy metido. En todo quiere meterse en mi vida. Oh, pero si tú sabes que fue puesto por el Señor, y qué bueno que hay alguien que te amonesta, que te llama la atención, que te jala las orejas. Pero si no hay nadie, tú vas a hacer lo que tú quieres. Y el corazón del hombre, dice la palabra, que es más engañoso que cualquier cosa. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a levantar a decir, yo voy a bendecir a mis pastores aquí? Yo voy a honrar a los siervos de Dios.
¿Tú te vas a levantar o te vas a quedar ahí parado? ¿Te vas a quedar ahí sentado? ¿Te vas a quedar ahí esperando a que te llamen para que vayas a la iglesia? Amén, Allá aleluya. en nuestro país usted sabe que allá todos los días hay culto. Aquí con dos días de culto ya siente que se muere. Allá el domingo nosotros tenemos 2 servicios. Imagínense. Y usted con uno ya se quiere ir, ya viendo la hora, se pone el black ice, nos quedamos aquí toda la noche. Y si viene Cristo nos vamos. Y el que no quería irse ahorita se va a ir también porque se consagró. En lo último se salvó, pero le va a pasar como aquel ladrón que estaba en la cruz, que no sabía que se iba a salvar, pero se salvó. Amén, aleluya. Pero tú por religioso, por cuadrado, pensando que ya eres santo y ya eres salvo y todo, siempre salvo, ¿eh? Como aquella doctrina que andan predicando aquellos charlatanes, que tengan cuidado. Y en la salvación no se pierde, que peques aquí, peques allá, tú vas a ser salvo. Mentira. Si tú pecas, si tú no te arrepientes, tú vas directo al infierno. Amén. Pero si tú vienes y le dices, Señor, yo me equivoqué, Señor, yo reconozco que la regué, como decimos nosotros los muchachos, Dios te va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que principios de honra. Dios quiere honrarte de una manera muy especial. Dios quiere darte un esposo, Dios quiere darte una esposa, Dios quiere bendecir tu vida. Pero Dios quiere que tú empieces a cambiar. Que tú empieces a decir, yo quiero hacer la cosa mejor. Amén, Si aleluya. a mí me dieron un privilegio en una iglesia, en un servicio, yo voy a darlo con todo mi corazón. Yo voy a bendecir el nombre de Dios con todo mi corazón. Yo voy a ayudar a aquel que necesita, aquel que me necesita a mí, aquel que necesita una moneda. Pero si tú dices, no, yo no hago nada, yo no ayudo a nadie, lo que pasa en ti es que tú eres un orgulloso y tú necesitas volver al Señor. Amén, aleluya. ¿Sabe? José tenía un corazón agradable a Dios, porque ese muchacho era un muchacho humilde. ¿Sí? Amén. Yo he ido a lugares, y no es por hablar, he ido a lugares y he predicado. Muchas veces ni la mano me han dado a mí. Así se lo digo. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos viviendo, hermano, en los últimos tiempos, donde el amor de muchos, dice la palabra, Mateo capítulo 24, se ha enfriado. Y necesitamos amarnos los unos a otros. Amén, De aleluya. corazón. De corazón. Necesitamos amarnos de corazón. ¿Sí? Ponte en pie. Ya he terminado, no te